Pero en verdad, el país muy interesante allí y que va a ser toda una potencia es Indonesia. Está Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escuchar. Estábamos hablando ya en extenso sobre el papel de China Ujú, aquí en nuestro país, el ujú, megapuerto de Chancay, pero no estamos hablando de ujú, otras economías del Asia-Pacífico. ujú, Y es ujú, ujú, importante en todo caso hablar, por ejemplo, de por qué es relevante Filipinas, por qué ujú, es ujú, relevante Hong Kong, por qué es relevante ujú, Indonesia, por qué es importante ujú, Malasia, ujú, Taiwán, Vietnam, Singapur, Tailandia. ujú, Esto muy al ujú. margen del tema turístico porque Claro, son países claro. muy interesantes, al menos en ese aspecto, para muchos peruanos, pero en el lado Ujú, ujú. económico, ¿qué tanto, no? Nos ayuda. Sí, sí, sí. A ver, cierto, cierto, cierto. Claro, obviamente China, como es la economía más grande, la más populosa, siempre llama la atención, pero estás en lo correcto. Asia no es solo China. A ver, fíjate, el Perú, el 51%, casi 52% de lo que vendió el año pasado al mundo fue a Asia. De eso, 36% fue a China, pero significa obviamente que ¿cuánto? El 18% restante, 16% restante fue a otras economías. ¿A cuál? Es Japón. No olvidemos que Japón en realidad era hasta 1990 prácticamente el segundo socio comercial del Perú después de Estados Unidos. China no representaba, creo que no estaba ni entre los 10 primeros socios comerciales. Claro, la importancia de Japón ha cambiado, por ejemplo, ya no exportamos muchos productos a Japón, Exitosa. ya no importamos muchos productos de Japón, en particular por una razón sencilla, fíjate tú. Los autos, por ejemplo, los productos, televisores, celulares que compramos de Japón, ya no lo producen en Japón. Las fábricas japonesas se han ido a China, por ejemplo, ¿no? O se han ido a Sí. Vietnam, por ejemplo, y de ahí lo compramos. O En el caso de Corea, Corea, ¿no? Corea del sí, Sur sí, también. claro, claro. Corea del Sur lo mismo, o sea, el 36% de lo que vendemos al mundo fue a Asia, perdón, a China. A Japón fue más o menos 4%, a Corea también fue 4%. Si bien es cierto, a las economías de Vietnam, Indonesia es menor, pero está creciendo. Te destaco el ejemplo de Vietnam. Fíjate, Vietnam, lo mismo, hace 10 años prácticamente compramos y vendíamos de Vietnam. No tengo la cifra exacta, pero no creo que ni llegaba ni a 20 millones de dólares. El año pasado hemos hecho un comercio con Vietnam de casi 750 millones de dólares. Pero claro, la mayor parte de lo que comerciamos de Vietnam son compras, importaciones. ¿Qué importamos de Taiwán? De Vietnam. Justamente celulares, productos electrónicos, porque también, como comenté en su momento, las fábricas de Japón se han ido a Vietnam, las fábricas de Corea se están yendo a Vietnam y las fábricas chinas se están yendo a Vietnam. Pero en verdad, el país muy interesante allí y que va a ser toda una potencia es Indonesia. ¿Por qué? Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Primero está India, China, Estados Unidos e Indonesia. Tú revisas todas las proyecciones y dicen que los próximos 30 años Indonesia será una de las 5 mayores economías del mundo. Entonces, el potencial es enorme. El comercio con Indonesia creo que no llega a 400 millones de dólares, pero el potencial, como te digo, es Ok. enorme. Y justamente estamos negociando un TLC con Indonesia, ¿no? Bueno, ese es un buen dato, no lo tenía yo en Sí, consideración, que Exitosa. sí, sí, ciertamente sí. Indonesia es el cuarto país más poblado del Sí. mundo, lo tenía como referencia, pero no tenía claro la real dimensión. Entonces ese Ujú, sí ujú. debería ser un mercado que deberíamos tomar en consideración para enviar nuestros productos hacia Claro. ese país. Ahora, ¿pero qué le tendríamos que dar a Indonesia? Entiendo yo de que va a haber un TLC Ujú. y que además se van a abrir, por Sí, ejemplo, las fronteras, va a haber excepción de visas para hombres de negocios, para diplomáticos y de otras categorías. No sé si para el tema turístico, pero ¿qué le podemos brindar? Porque cada sí, país tiene ciertas claro, claro. particularidades. Claro, claro. En el caso particular de Indonesia, una barrera es que no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, queremos vender algunos productos y como no tenemos tratado de libre comercio, nuestras exportaciones no reciben estatus preferencial como reciben en Japón, Corea y China, con las que ya tenemos TLC. Justamente por eso estamos negociando el TLC. Tengo entendido que se ha avanzado bastante. Tenía la idea de que se iba a anunciar
no la terminación, pero el avance bastante grande. Pero de hecho, el próximo año vamos a tener. Entonces, ese es el tema. Ahora, la pregunta es la siguiente. Fíjate, el Perú es un país que tiene 22 acuerdos de libre comercio que dan acceso a 58 países. El tema, ¿sabes cuál es? Es la oferta exportable en realidad. Ese es el problema principal. Y esa es una tarea no del gobierno. Cancillería, Mincetur, negocian los TLC, pero ellos no exportan. Ellos no importa, ellos no acogen inversión privada, son los empresarios. Entonces es hora que los empresarios muestren más interés. Ahora, solo una cuestión pequeña, el turismo. Mire, el gran problema con el turismo con Asia es que está lejísimos para ellos. Entonces, ojalá se abra conexiones directas aéreas que permitan que ellos vengan. Mira, demora más de un día venir al Perú. Entonces, si hubiera una conexión más directa, obviamente eso sería un ahorro de tiempo. Los otros, obviamente, no conocen mucho el Perú, pues en Indonesia no conocen mucho Machu Picchu, en Japón sí, en Corea sí, pero hay que promocionar más lo que tenemos. Y segundo, hacer, obviamente, las conexiones aéreas mucho más directas. Y tercero, fíjate tú, muchos quieren ir a Cusco, pero por el momento no hay un aeropuerto internacional que acoja vuelos a Cusco, tienen que pasar por Lima, pierden tiempo, pero ya se va a abrir el aeropuerto de Chincheros. Y obviamente eso va... Chincheros en Cusco, eso obviamente va a agilizar, a hacer más atractivo Chincheros, porque se va a poder venir directamente al exterior y aterrizar en Chincheros y hacen su paseo por el Cusco. Entonces yo creo que se está dando pasos para que el Perú pueda atraer, por ejemplo, turistas, ¿no? También. Tú sabes que somos bastante reticentes respecto a este tipo de eventos que se dan y que creo que son importantes comunicarle a la población sobre las posibilidades que se abren, ¿no? Ahora uno decide o no tomar esas posibilidades u oportunidades. Yo soy de los que, por ejemplo, si alguien tiene producción, no sé, determinado producto, tendría que empezar a mirar qué país demanda justamente este tipo de producto y empezar a entrarle por ahí, ¿no? En el caso de los estándares, eso es importante porque el mundo lo que necesita son estándares, o sea, estándares de calidad para que los productos peruanos ingresen de forma mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, si algo pasa en el APEC, en las economías del Asia-Pacífico, es que no se puede llegar a un acuerdo general como se quisiera porque hay muchas barreras. No solamente de carácter económico, no solamente por la diferencia de idiomas, sino carácter de regulación fitosanitarias, que eso ya de por sí es algo que no se puede, digamos, resolver de la noche a la mañana porque tienen que haber fiscalización, estándares, se tiene que haber demasiados tipos de conversación. O sea, a ver, si nosotros quisiéramos mandar, no sé, algún tipo de producto o algún tipo de fruta, esta fruta tiene que tener, digo, no sé, las condiciones de salubridad mínimas para poder entrar a ese país y que no se produzca luego, por ejemplo, la aparición de plagas que puedan afectar a otros cultivos de ese país. Exactamente. Mira, es distinto vender zapatos, televisores, autos, que vender, por ejemplo, carne o que vender frutas, ¿no? Porque como tú bien lo dices, imagínate tú, que venga una fruta de un país, primero, donde se haya echado insecticidas que tienen agentes tóxicos, por ejemplo, ¿no? Que se haya usado fertilizantes tóxicos, entonces los gobiernos tienen la plena facultad y derecho de obviamente decir, ok, yo te como tu fruta, pero tiene insecticidas tóxicos, tiene fertilizantes tóxicos, y obviamente lo mismo sucede con la carne, ¿no? ¿Qué le has dado a la vaca, al carne de cerdo que me quieres vender? Y eso toma tiempo. Ese es el problema, ¿no? Se quejan algunos importadores de que los asiáticos demoran mucho. Bueno, tienen su ritmo de trabajo, pero justamente, por ejemplo, para ponerte el ejemplo, tú sabes que se ha actualizado el TLC con China, ¿verdad? Alguien dirá, pero si ya teníamos un TLC con China, ¿por qué lo actualizamos? Justamente porque queremos ingresar productos nuevos, queremos exportar, por ejemplo, carne, se habló un poco anecdóticamente, carne de burro, por ejemplo, pero más otros productos que no estaban incluidos en el TLC China que se negoció ya hace 16 años, en 2008. Entonces, queremos hacer más expeditivo que nos brinden esos protocolos fitosanitarios. Entonces, justamente ese es el trabajo, pues, de Mincetur, por ejemplo, o de SENASA, ¿no? Del Ministerio de Agricultura también. Pero como te digo, esos son acuerdos comerciales. Lo que falta es que los industriales siembren, produzcan con las miras a Asia. El problema no es Asia, los mercados están abiertos. El problema es que nosotros no tenemos la suficiente capacidad para exportar. Exportamos más a Europa, a Estados Unidos, claro, son más cercanos, conocemos su idioma, para ellos es un poco complicado. Pero fíjate, tú también mencionaste algo muy importante, el comercio electrónico. Tú sabes que con el comercio electrónico es posible que tú, un pequeño empresario, pueda exportar o vender de Asia.
Hace 10, 15 años, ¿quién podía exportar o comprar de Asia? Solo las grandes empresas. Ahora tú entras a cualquier site y puedes comprar de Asia, un individuo. Entonces, en estos TLC, otra vez voy al ejemplo de TLC con China, se ha incluido el comercio electrónico para que obviamente utilizar esta herramienta dinámica actualizada, utilizar la tecnología para incrementar justamente en el comercio. Entonces yo creo que el mundo ofrece herramientas que hace posible que todos, no solo las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas e incluso los individuos podemos participar y beneficiarnos de este mayor comercio que puede haber, ¿no? Bien, Carlos, importante lo que tú nos estás comentando sobre un bloque que en este momento concentra también un importante porcentaje de nuestras exportaciones. No estamos hablando, por ejemplo, de China en este momento, sino de las otras economías del Asia-Pacífico que resultan atractivas, en este caso Indonesia. Rusia, Claro, de eso sí no podríamos hablar mucho, porque Rusia, para empezar, está en guerra en estos momentos, o sea, sacar algo de ahí como que todavía es bastante complejo. Y hay sanciones económicas que Estados Unidos les impuesta, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero el potencial es enorme. Rusia también es un enorme país, tiene un enorme potencial, así que esperemos que una vez que las cosas se normalicen... Sí, y no hay un TLC con Rusia, no hay un TLC con Rusia. Perdón, es México. Ese es el problema, fíjate. Mira, tú sabes que se habla mucho de tratados de libre comercio, ¿no? En Europa tiene la Unión Económica Europea con una moneda única, empezó con la firma del Tratado de Roma el 58, desde el 59 tienen un tratado de libre comercio. Latinoamérica, el año siguiente, en 1960, empezó también una llamada Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Tú revisas la historia de los últimos 60 años, en Latinoamérica hay multitud de acuerdos de libre comercio, Pacto Andino, Mercosur, Mercado Común Centroamericano, Alianza del Pacífico. Lamentablemente, muchos de esos acuerdos no se han cumplido. El comercio interregional entre nosotros es mínimo. ¿Por qué no tenemos ese grado de integración económica como tienen, por ejemplo, en Europa o también en forma creciente en Asia? ¿Y tú sabes cuál es la razón? Bueno, hay dos razones. Uno, que es muy importante, es que nos peleamos, pues hicimos el Pacto Andino, se fue Chile, después se fue Venezuela por temas políticos. ¿Y cuál es el tema ahora? La presidenta de México se ha peleado con el Perú porque, claro, es amigo de Castillo y tiene a la esposa de Castillo. Entonces, fíjate, por problemas políticos mínimos, nos olvidamos del gran tema de la integración latinoamericana. Ese es el problema con Latinoamérica, pues que seguimos embarcados en estas disputas pequeñeces. Hubo una experiencia respecto a este tema, ¿no? A lo político y lo económico. Y era Chile en su momento. Chile aprendió con el Perú a poder convivir, ¿no es cierto?, bajo la política de las cuerdas separadas. ¿Recuerdas tú? Claro. México lo podría hacer. Tú puedes tener... Podría hacerlo, pero lamentablemente... Pero eso no puede, por ejemplo, afectar a tu economía, a tus empresarios, a tus tratados. Ese es el problema, por un tema ideológico. Y lo mismo es con Gustavo, el colombiano, el presidente colombiano, Petro, es igualito. Mira, y es una pena porque fíjate tú, hasta hace 3 años se decía que la Alianza del Pacífico era el acuerdo más exitoso en Latinoamérica, pero surgió este problema con la esposa de Pedro Castillo, ingresó al gobierno de Colombia Gustavo Petro y estamos un poco estancados. Y lo otro, disculpa, ¿cuál es la otra razón para que haya poco comercio entre nosotros? ¿Por qué hay gran comercio en Europa? ¿Por qué hay gran comercio entre Estados Unidos, Canadá y México? ¿Por qué hay un gran comercio entre China, Japón, Corea, Tailandia? Es porque hay un creciente comercio intraindustrial de manufacturas. En Francia, por ejemplo, se ensambla el Airbus, ese avión gigantesco, con partes y componentes que vienen de Alemania, de España, de Italia, qué sé yo. O Francia vende a Alemania autos Peugeot y Alemania le vende a Francia, pues, Mercedes-Benz, BMW. O sea, cuando hay ese tipo de comercio, funciona, aumenta. Pero en el Perú, Chile, producimos cobre. No vamos a vender cobre, pues. O sea, el problema es que no tenemos, lamentablemente, en Latinoamérica, industrias manufactureras que permite ese creciente comercio internacional. Entonces, esa es la otra tarea, industrializarnos. Por eso, yo soy uno de los que digo, y obviamente no soy el único, es buena esta relación con APEC. Hemos aprovechado, el 67% del comercio del Perú es con las economías de la APEC, pero en particular tú revisas el comercio con el Asia, las exportaciones al Asia, y el 97-98% de lo que vendemos a Asia es materias primas, minerales, cobre, hierro, algo de petróleo, algo de gas natural,
y harina y pescado. Entonces, ese es el tema, hay que industrializarnos. ¿Y por qué menciono en particular Asia? Porque, no sé si lo dije, hace 40, 50 años ellos también exportaban mayormente materias primas. Fíjate, en el año 70, Malasia, que es una economía muy similar a nosotros, casi 33 millones de habitantes, tiene recursos naturales, es un país multiétnico, fue colonia. En el 70, Malasia, ¿qué exportaba? Caucho, estaño. En los 80 empezó a exportar petróleo. Casi el 95% de lo que exportaba el 80 era prácticamente materias primas. Ahora, el 95% de lo que exporta Malasia son manufacturas. Y de hecho, algunas manufacturas, televisores, computadores, vienen de Malasia. Entonces, ¿por qué no aprendemos de la experiencia de ellos? Bien. Yo siempre digo, no hemos aprendido mucho de Asia, mercado capitales, pero debemos aprender su experiencia de desarrollo económico. Eso nos falta. Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias.